siendo las 8:30 de la mañana, vamos a empezar con el primer conversatorio clínico patológico a cargo del Hospital Nacional 2 de Mayo y el Hospital Nacional de Policía, hoy 19 de septiembre. El conversatorio está a cargo del doctor Richard Muñoz y, bueno, nosotros lo vamos a hacer 5 expositores, mi compañero Piero Camarena, mi compañero Gino Centeno, mi compañera Ligia Montoya, Andrea Quispe y la que les habla Belén Vázquez, que voy a ser la que va a comenzar con la parte de la historia clínica. Bueno, la historia clínica pediátrica neonatal de nuestro caso es un tipo de historia clínica indirecta. Tiene etoscópicamente se observa un lactante de aproximadamente 3 días de vida en aparente estado de gravedad. Empezando por la anamnesis, vamos a hablar de la filiación. El nombre es RQG, la edad es de 2 días, es un recién nacido masculino, de fecha de nacimiento del 6 de julio de este año a las 4:45 horas. El lugar de nacimiento es el Centro de Salud San Luis, de acá de la ciudad de Lima. La fecha de ingreso al hospital es el 8 de julio de este año. El modo de ingreso es por emergencia y la fecha de ingreso a UCI neonatal es del 8 de julio de este año a las 9:15 horas aproximadamente, con una fecha de alta del 2 de septiembre de este año. Sobre la enfermedad actual, podemos decir que el tiempo de enfermedad es de 2 días. Los síntomas principales que fueron el motivo de ingreso, podemos decir que es la succión débil, la hipoactividad y la hipoalimentación. La forma de inicio de enfermedad fue de tipo insidiosa y de curso progresivo. El relato cronológico, hablamos de un recién nacido varón de 2 días de vida que cursa con hipoactividad, succión débil e hipoalimentación. No lactó por casi 12 horas, referido del Centro de Salud de San Luis por hipoglicemia, quien llega a emergencia del Hospital Nacional 2 de Mayo con un hemoglucotés de 14 miligramos por decilitro, con succión débil e hipoactividad. Es admitido a UCI neonatal del hospital el 8 de julio de este año a las 9:15 horas con un hemoglucotés de ingreso de 25 miligramos por decilitro y una bilirrubina transcutánea de 245 micromoles por litro. Con respecto a los antecedentes, podemos decir que los antecedentes personales perinatales es que nace por parto vaginal en el centro de salud ya antes mencionado, con 40 semanas por capurro, un Apgar de 8 puntos al minuto y de 10 puntos a los 5 minutos. El peso al nacer fue de 2.400 gramos, una talla de 48 centímetros y un perímetro cefálico de 30.5 centímetros. La alimentación y el tipo de lactancia fue una lactancia materna exclusiva, sin buena succión. Las inmunizaciones recibidas, tenemos al BCG del recién nacido y la HBV. Antecedentes patológicos, bueno, no tenemos ninguna de importancia. Con respecto a los antecedentes familiares, tenemos que el materno, una madre primípara de 20 años, cuyo grupo sanguíneo y factor RH es O positivo. Prenatales, tenemos que los controles prenatales fueron 3, primípara, como ya dije, serológicas maternas no cuenta con resultados. Con los antecedentes de enfermedades congénitas maternas no presenta y el resto tampoco es de importancia. Solamente en los antecedentes generales podemos decir que es una familia que vive en una vivienda de construcción de material noble, propia y que cuenta con los servicios básicos. Con respecto a los antecedentes epidemiológicos, tampoco no hay ninguno de importancia. Solamente cabe señalar que aunque la familia no cuenta con animales, en la cercanía sí se presenta con algunos perros y gatos. Bueno, eso sería en la primera parte. Luego, para hablar del examen físico, es todos los valores del ingreso a la UCI neonatal del hospital. Tenemos que las funciones vitales fue la frecuencia cardíaca de 143 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 70 respiraciones por minuto, una temperatura de 36,5 grados,
La saturación de oxígeno fue entre 87 y 95%. Ingresó con un peso de 2.250 gramos, con una talla de 48 centímetros y un perímetro cefálico de 30.5 centímetros. Con respecto al examen general, tenemos que el paciente se encuentra en aparente regular estado, también general de hidratación y nutrición. En el estado de conciencia tenemos que tiene leve hipoactividad, con ventilación espontánea, pero con taquipnea. La posición en decúbito, bueno, obligado por la edad, la piel es una piel tibia, fina, seca, con un llenado capilar menor a 3 segundos, presenta ictericia hasta las piernas y mucosas secas. No presenta adenopatías. En el caso del aparato osteoartromuscular, tiene un tono con leve disminución y tiene buena movilidad de miembros superiores e inferiores. Con respecto al examen regional, tenemos la cabeza, impresión a microcefalia con fontanela anterior deprimida, los ojos son simétricos, esclera leve ictericia, pupilas centrales isocóricas reactivas a la luz y con reflejo de acomodación. En el caso de la nariz, no presenta alteraciones anatómicas y tampoco secreciones. Los oídos son simétricos de implantación normal con conducto auditivo permeable. La boca tiene una conformación normal, rosada, con labio y lengua móvil y sin lesiones aparentes. El paladar también se encuentra intacto, rosado y húmedo. Bueno, en el cuello, la inspección es simétrica, es un cuello cilíndrico móvil central y sin tumoraciones. Con respecto al tórax, presenta murmullo vesicular en ambos hemitórax, no estertores, no tirajes. En el cardiovascular tiene ruidos rítmicos de buena intensidad, no soplos y los pulsos periféricos son simétricos. El abdomen es blando, depresible, el hígado a 2 centímetros por debajo del reborde costal, no masas y ruidos hidroaéreos presentes. Bueno, los genitales externos masculinos no se palpan testículos y hay presencia de hipospadia. En el caso de la columna vertebral, bueno, no se observan desviaciones, tampoco se palpó masas y reflejo de Barlow Torani negativo. En el neurológico tenemos que es reactivo a estímulos, el tono es adecuado, succión, moro y prehensión disminuidos. Bueno, hasta ahí sería la primera parte. Voy a dar paso a mi compañera Ligia. Bueno, continuando con la exposición, con los datos obtenidos de la historia clínica, pudimos obtener los siguientes diagnósticos sindrómicos. Tenemos el síndrome nutricional congénito, el síndrome metabólico, síndrome neurológico, síndrome de dificultad respiratoria, SIRS, síndrome ictérico, síndrome dismórfico y síndrome de Torch. Hablamos de síndrome nutricional porque tenemos a un recién nacido al término de 40 semanas con un peso de 2 kilos 400 gramos. Viene a ser un peso bajo al nacer porque es menor de 2.500, con una talla de 30 centímetros, .5. Extrapolando esta información a la curva de crecimiento de Fenton, vamos a tener a un pequeño para la edad gestacional, ya que el peso está por debajo del percentil 10. Si vemos en esta misma gráfica, tanto la talla como el perímetro cefálico también va a estar por debajo del percentil adecuado para la edad. Como signos positivos para relacionarlo con un síndrome ictérico, tenemos a un recién nacido varón de 2 días de vida con ictericia de piel hasta las piernas y mucosas. Este recién nacido presenta bilirrubina transcutánea de 245 micromol por litro, o su equivalente a 14.3 miligramos por decilitro. La ictericia clínicamente se puede evaluar según la progresión cefalocaudal con las zonas de Kramer, las cuales se van a dividir en 5 zonas y se van a correlacionar con los niveles séricos de bilirrubina. Como en este caso el paciente tiene 14.3 miligramos sobre decilitros, podemos decir que se encuentra en una zona 4, y también ya que la ictericia abarca hasta las piernas.
En cuanto a su clasificación, tenemos que esto se va a clasificar en ictericia patológica y fisiológica. La que nos interesa ahorita es la patológica, no tanto porque se haya presentado en las primeras 24 horas de vida, porque esa información no la tenemos, sino porque sus niveles de bilirrubina sérica van más allá, está casi en el límite de 15 miligramos por decilitro. Y entre los tipos podemos encontrar que esta puede ser hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta o hiperbilirrubinemia conjugada o directa. Entre la hiperbilirrubinemia indirecta tenemos a la anemia hemolítica de eritrogastrosis fetal y a la sepsis, mientras que en la hiperbilirrubinemia conjugada o directa tenemos a la atresia de las vías biliares. En la hiperbilirrubinemia directa, esto se va a caracterizar clínicamente por el color amarillo parduzco verdínico. Va a presentar coluria y heces alcohólicas o hipocólicas. Entre las patologías a predominio de hiperbilirrubinemia directa vamos a tener lo que es la fibrosis quística, fructosemia, galactosemia, deficiencia de alfa-1 antitrypsina, síndrome de Ewing-Johnson, síndrome de rotor, colestasis, enfermedades infecciosas y atresia de las vías biliares. Mientras que la hiperbilirrubemia indirecta se va a caracterizar por la pigmentación amarillo claro o anaranjado de la piel y mucosas. Y entre las patologías asociadas, bueno, vamos a tener a la ictericia fisiológica del recién nacido, a las asociadas a leche materna exclusiva, a incompatibilidad tanto del factor RH como la incompatibilidad ABO, y otras causas como el síndrome de Klinger-Naja, síndrome de Gilbert y hipotiroidismo. Entre las causas de ictericia neonatal, tenemos, bueno, ya las había mencionado anteriormente, pero las que son de importancia ahorita para el caso es la que se presenta en el segundo y tercer día, ya que no es una fisiológica, le estamos enfocando como una infección, ya sea sepsis o TORCH. Otro de los síndromes que más llama la atención es el síndrome metabólico. Como sabemos, la hipoglicemia neonatal es el trastorno metabólico más frecuente. En realidad no hay un consenso sobre su definición entre los libros de texto, los pediatras y los expertos. Esto es debido a que no se conocen los niveles de glucosa sérica a partir de los cuales se va a producir daño neurológico. Y esta parte es importante ya que la glucosa es el único combustible para el cerebro perinatal. En cuanto a su clasificación, vamos a tener que esta puede ser transitoria o persistente. Transitoria, ya que tiene una duración menos de 7 días, es la más frecuente y se va a producir por una mala adaptación metabólica que se presenta en el periodo fetal y neonatal. Esta puede ser asintomática o sintomática. Y la persistente va a tener una duración mayor de 7 días y va a estar asociado a una patología de fondo, sobre todo metabólica, como el caso de la hiperinsulina. Si la hipoglicemia persiste, va a requerir de un VIG mayor de 12 miligramos por kilo por minuto por vía endovenosa para poder mantener la glicemia normal. La causa más frecuente es la de la transición metabólica en niños con factores de riesgo o de la forma secundaria alguna otra infección. En este caso he señalado las causas más frecuentes para el neonato, en este caso, la cual va a ser que era un pequeño para la edad gestacional, por lo tanto va a requerir un aumento del gasto calórico para poder mantener la termorregulación, y también la hipoalimentación, el retraso o inadecuación de toma de las calorías suministradas por la nutrición parenteral. Como vemos, los síntomas asociados a la hipoglicemia neonatal van a ser similares a los que se van a presentar en otras afecciones, por lo que se recomienda descartar otras causas diferentes asociadas, como infecciones, hipoxia, isquemia, alteraciones iónicas, entre otras. Entre los signos y síntomas generales o no específicos que podemos encontrar en el caso es la hipoactividad, la succión débil, la disminución del tono muscular o hipotonía, la alimentación deficiente y la taquipnea.
Entre los criterios diagnósticos vamos a tener que son por factores de riesgo. Aquí tenemos en los bebés factores de riesgo, los que son prematuros, las madres diabéticas y los recién nacidos que asfixiados. Y para confirmar el diagnóstico se debe tener una glicemia menor o igual a 40 miligramos por decilitro, por lo menos 2 veces consecutivas. Y otro criterio que va a dar el diagnóstico es el mismo cuadro clínico. En esta diapositiva he correlacionado el síndrome metabólico con el síndrome neurológico, ya que el grado de hipoglicemia parece estar correlacionado con la severidad de la enfermedad hipóxico-isquémica del recién nacido término. Aquí se debe tener en cuenta que la hipoglicemia por sí sola va a disminuir la respuesta cerebrovascular a la hipoxia y va a incrementar la producción cerebral de radicales superóxidos y los niveles de aspartato en el espacio cerebral extracelular, lo que podría resultar en necrosis neuronal. Aquí entre las características he resaltado la infección materna, que puede ser rubiola, citomegalovirus, herpes, y las infecciones maternas al momento de parto. Estas dos las he puesto aquí ya que la madre tenía pocos controles prenatales y nos puede hacer sospechar tanto de una infección materna como de una, ya sea por citomegalovirus, rubiola o alguna infección al momento del parto. Y entre las causas neonatales tenemos la hipoglicemia y la alteración de la succión. El síndrome de dificultad respiratoria o de distrés respiratoria va a comprender una serie de entidades patológicas que se manifiestan con clínica predominantemente respiratoria, las cuales van a consistir en aleteo nasal, viraje subcostal, retracción sifoidea y elevación tóraco-abdominal. Esta patología es la causa más frecuente de morbo y mortalidad neonatal y se presenta en alrededor del 3% de los recién nacidos. Las causas que pueden provocar un cuadro de dificultad respiratoria en un recién nacido a término es muy variable, pero se puede resumir en esta tabla como causas respiratorias, malformaciones, obstrucción de la vía aérea superior, causas cardiovasculares, causas infecciosas, causas metabólicas, hematológicas y neurológicas. Como es de interés en el caso, he resaltado las más relevantes, las que presentan recién nacidos, los cuales son distrés respiratorio leve, aparentemente sepsis e hipoglicemia. Para valorar la gravedad de la dificultad respiratoria, vamos a tener el score de Downes, el cual evalúa los siguientes parámetros: la frecuencia respiratoria, pasaje del murmullo vesicular, quejido, color y tiraje. En este caso solamente tenemos como positivo y con una puntuación de 1 la frecuencia respiratoria aumentada, era de 70, entonces podríamos clasificarlo como un síndrome de dificultad respiratoria leve. Por otro lado, tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya conocemos, pero que es llamado síndrome de respuesta inflamatoria fetal cuando se presenta en fetos y en recién nacidos menores de 72 horas, cuando se manifiestan 2 o más de los siguientes signos: taquipnia, quejido, retracción, desaturación, inestabilidad en la temperatura, llenado capilar mayor de 3 segundos, leucocitos menores de 4000, PCR mayor de 10 miligramos por decilitros, interleuquina 6 u 8 mayor de 70 picogramos por mililitro y RCP positiva. En este caso estamos hablando de un síndrome de respuesta inflamatoria fetal, ya que presenta 2 de estas características. Entre los factores de riesgo vamos a tener factores maternos, neonatales y otros factores, de los cuales van a estar presentes en la historia clínica, que se trataba de un recién nacido varón, la vía de nacimiento era parto vaginal, tenía menos de 5 controles prenatales y tenía un peso menor de 2 kilos 500.
Entre las manifestaciones clínicas presentes en el caso tenemos la ictericia, la hipotonía y la taquimia como más relevantes. Otro síndrome presente es el síndrome dismórfico, el cual va a corresponder a entidades caracterizadas por un conjunto de malformaciones mayores o menores que son debidas a una causa genética común confirmada o sospechada y que suelen acompañarse frecuentemente de determinadas situaciones clínicas como la discapacidad, el hipocrecimiento, el hipogonadismo, entre otros. Una malformación mayor va a ser aquella que va a precisar de atención médica o quirúrgica inmediata o demorada, pero que por lo general va a dejar secuelas, mientras que una malformación menor no requiere atención médica urgente. Entre los síndromes dismórficos que presenta el recién nacido encontramos microcefalia, hipospadia y criptorquidia. Por otro lado tenemos el síndrome de Torch. El acrónimo Torch se utiliza en forma universal para caracterizar aquel feto o recién nacido que presenta un cuadro clínico compatible con una infección congénita. Entre las infecciones virales, bacterianas y parasitarias que pueden transmitirse entre la madre y el feto, vamos a tener el toxoplasma, virus de la hepatitis B y C, tuberculosis, virus de varicela y rubiola, VIH, citomegalovirus, herpes simples, entre otros. Entre las manifestaciones que tiene el paciente para pensar en un síndrome de Torch tenemos RCU, ictericia y microcefalia, ya que estos y otros hallazgos como los que se ven en la tabla van a sugerir una infección congénita aguda, la cual va a ser explicada más adelante por mis compañeros. ¿Quién continúa? Yo, doctor. ¿Continúo o...? No sé si aquí hay alguna pregunta, alguna duda por parte de los participantes. Sí, alumna, Laudia Susana Fernández. Sí, doctor, yo tenía una consulta sobre el síndrome metabólico. ¿Está bien que lo coloquen así como síndrome metabólico? Porque tenía entendido que síndrome metabólico hacía referencia más a cuando había alteraciones de la presión arterial o nivel triglicérido. Así es, usted tiene toda la razón, pero acá, como estamos hablando de neonatología, sería un síndrome metabólico agudo neonatal. Está bien, doctor, gracias. Yo he leído muchas de sus análisis de ustedes, de los que me han alcanzado, que fueron 78, y hablan de todos, de síndrome metabólico, 2 puntos, hipoglicemia neonatal, ponen, y se le ha aceptado, porque estamos acá en el curso de neonatología, entonces nos entendemos cuando hablamos de síndrome metabólico. Por supuesto, usted tiene toda la razón, cuando usted habla con un médico general, un médico internista, un médico intensivista, cuando hable de un cardiólogo, entonces usted va a hablar de síndrome metabólico por enfermedades crónicas que puede causar hiperlipidemia, ACV, diabetes mellitus, etcétera, etcétera, ¿no? Hiperlipidemia. Bueno. Continúe. ¿Alguna otra pregunta? María José Domínguez. Se acaba de ir. ¿No hay otra pregunta? Si no hay preguntas, continuamos. Buenos días con todos. Voy a hablar en esta oportunidad sobre la evolución y exámenes auxiliares de este caso que hemos. Bueno, los presentaré como una línea de tiempo. El paciente ha estado cerca de 2 meses hospitalizado y todas las recurrencias que hubo en ese trayecto. El 8 de julio, este paciente es derivado a UCI neonatal. Aquí se le da tratamiento para la hipoglicemia, pero no tiene éxito. Y al no haber éxito, se le inicia la fototerapia. Se suspende la fototerapia porque cursa con periodos de trombocitopenia. Esto fue corregido contra función plaquetaria, pero
la persistencia de hipoglicemia está aún. Al día siguiente del ingreso a UCI, el 9, se le toma 2 ecografías, una transfontanelar y una escrotal. Con respecto a la ecografía transfontanelar, no se encuentra algún hallazgo importante, pero en la ecografía escrotal tenemos, como ya lo mencionamos, el diagnóstico de hipospadias y testículos no visualizados. Se trata de la sepsis neonatal. Para eso se usa ampicilina y cefotaxima por 7 días. El hecho de que haya tenido plaquetopenia se piensa en una infección, y se trata de sepsis neonatal, y pues luego de eso se amplían los estudios. Es una ecografía renal el 11 sin algún hallazgo importante, y entre el primero y el sexto día de hospitalización la hipoglicemia fue controlada con valores de entre 54 a 56. Bueno, eso con respecto al primer sexto día de hospitalización. El séptimo día, teniendo en cuenta que el 8 y 15 aproximadamente, la glicemia aumenta más de 60, una velocidad de infusión de 8.8. El 15, 3 días más aproximadamente, se hace una ecografía del abdomen inferior, imagen hipocogénica en la región paracervical derecha, que podría ser un testículo engrosado encapsulado o una imagen de aspecto piriforme que podría corresponder al cuerpo peniano. Imagen longitudinal en la que la línea media anterior del escroto que correspondería a tejido peniano. El 19 aparece un soplo diastólico multifocal, que es corroborado por un ecocardiograma. Se evalúan, se hace examen de fondo de ojo, el primero porque se le hacen 2 pacientes más adelante. El primero sale normal, y pues cirugía pediátrica, recomiendo hacer los prequirúrgicos para realizar la biopsia. El 26 de julio se suspende el endovenoso, quedando con un aporte al 100% por vía enteral. Hasta entonces tenemos las fechas hasta el 26 de julio, y acá tengo los exámenes auxiliares, los exámenes que se le pidió al paciente hasta ese entonces, ¿no? Hasta el 26-27. Como podemos ver aquí, los leucocitos están pues a tendencia de valores bajos. La plaquetopenia que está resaltada sobre este cuadro verde, hasta el día 18 están bajas, y por eso recibió plaquetas. Como dije, también se pensó en una infección. La procalcitonina aquí dentro de lo normal. Algo que nos llama la atención es la bilirrubina, esta que está resaltado por amarillo. La bilirrubina, para hacer su segundo día, está en rango fisiológico, pero llama la atención de que tiene predominio a bilirrubina derecha. Esto pues, como ya sabemos, o puede ser o causa hepatitis, TORCH, o algún problema de obstrucción de vía extrahepática. Y como demoró en corregir la glucemia, se pensó sí en enfermedad metabólica. Como lo mencioné, se hizo biopsia para descartar la colestasis, porque también tuvo un síndrome colestásico. Se amplían más estudios metabólicos. Calcio un poco bajo, creatinina urea normal, sodio normal, potasio un poco elevado, pero después se mantiene normal. Tiene tiempo de protamina un poco elevado, y el PCR normal, así que con eso pensamos que no es infección. Igual los exámenes hasta la misma fecha ya mencionada, hasta el 27, se pensó en la posibilidad de algún hipotiroidismo, pero los valores están dentro de lo normal. Albúmina un poco bajo,
TGO, TGP inicialmente estuvieron en rangos normales, pero podemos ver que lo que está subrayado se elevó para el día 27. La tasa alcalina sí está elevada. La enzima GGT también está elevada. Después, algo importante, después la presencia de bilirrubina en la orina. Y pues el par citológico salió negativo. Después de esto, tenemos aquí ya el siguiente mes. El 1 de agosto se le hace un ecocardiograma con frecuencia de conducto arterioso 1.1, en repercusión hemodinámica y de forma nodal 2.3 milímetros. El 5 al paciente se le hace prueba de IgM para rubiola y toxoplasma, saliendo positivas ambas. Luego de esto, en la infectología, el servicio de infectología recomiendo ampliar exámenes para ampliado de trastornos metabólicos. En el laboratorio ROI y pues el resultado es negativo. Se hace la ecografía abdominal, en la cual podemos ver aquí una vesícula biliar tabicada, coléoco permeable con calibre ligeramente disminuido. Se le hace la biopsia el 20. La biopsia se envía al Instituto Nacional del Niño de San Borja. Acá está el informe. Nos da la biopsia, nos da el diagnóstico de colestasis con patrón de hepatitis neonatal. No tenemos inmunohistoquímica negativa. Aquí está. Bueno, la cirugía que se le hace fue la parotomía exploratoria para la biopsia hepática, bajo la angiografía intraoperatoria. El diagnóstico, como ya lo mencioné, colestasis con patrón de hepatitis neonatal. Inmunohistoquímica, megalovirus, el negativo en general, paracitomegalovirus, Epstein-Barr, herpes simple, anticuerpos. Es el negativo. Ya acercándonos a la del alta. Aquí está lo que ya mencioné, solo una foto del informe. Y ya terminando, bueno, como dije, se les realizó un segundo examen de fondo de ojo, el cual salió normal. Y ya el primero, el siguiente mes, infectología del Hospital Nacional 2 de Mayo, reevalúa con resultados de IgM, y él reevalúa con todos los resultados que tiene, ¿no? IgM, toxoplasma y rubiola positivo, biopsia hepatitis neonatal y examen metabólico ampliado negativo. Se recomienda pues el control por consultorio externo sin tratamiento por mientras, con diagnóstico de toxoplasma congénita de forma leve. Con ese diagnóstico, el cual el paciente se va de alta el 2 de septiembre, con un peso de 3.800 gramos y se va con lactancia mixta. Eso es todo. ¿Alguna pregunta para su compañero o parte de los participantes? De no haber, continuamos con la exposición y al final haremos preguntas a los participantes. Disculpen, bueno, vamos a empezar. Continuando con el caso clínico, vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial. Bueno, nosotros planteamos hipoglicemia sintomática, síndrome dismórfico, pusimos descartar ictericia neonatal por leche materna versus ictericia colestásica. Dentro de las siguientes diapositivas vamos a desarrollarla. TORCH, probable sepsis,
descartar hipotiroidismo, síndrome de dificultad respiratoria, etiología determinar, y descartar deshidratación hipernatrémica. Empezando por hipoglicemia sintomática, los signos que nos han llevado a poder poner este diagnóstico son succión débil, hipoactividad y por último, hipoalimentación, que vendría a ser por una mala técnica de lactancia. Recordemos que la madre es primeriza y tiene 20 años. Entonces, estas tres fueron la causa de ingreso por la cual llegó el paciente al Hospital 2 de Mayo. También tenemos hemoglucotés, tanto en el Centro de Salud San Luis, que llegó con 14 miligramos por decilitro, y cuando llegó a la unidad de cuidados intensivos neonatal en el Hospital 2 de Mayo, llegó con una glicemia de 25 miligramos por decilitro. Entonces estaríamos hablando de 2 tomas. Y también consideramos RCU debido a que en la Sociedad Española de Pediatría toman a restricción del crecimiento intrauterino como un riesgo para poder manifestar la hipoglicemia neonatal. En cuanto al síndrome dismórfico, encontramos 3 signos: microcefalia, criptorquidia e hipospadia, como pueden ver en las imágenes. Ahora, hablando de ictericia neonatal por leche materna y versus ictericia colestásica, ¿cuáles son los signos que nos llevan a pensar en ictericia neonatal por leche materna? En primer lugar, sabemos que es un recién nacido que va en su segundo día de vida. También nos manifiesta en la historia de que tiene una hipoalimentación y presenta succión leve. Eso por un lado. Ahora, la ictericia colestática, ¿por qué pensamos en esto? Como bien mencionó mi compañero en los exámenes de laboratorio, presenta una bilirrubina directa elevada, tanto en 3 diferentes días. El 15 de julio del presente año, 2.48 miligramos por decilitro, el 25 del mismo mes, 4.1 miligramos por decilitro, y el 7 de agosto del mismo año presentó 2.5 miligramos por decilitro. Entonces, en base a esto, descartamos que sea por una mala técnica de lactancia o, que sea una ictericia por leche materna, ¿no? Y más nos guiamos por una ictericia colestática. Ahora, las posibles causas que planteamos para esto y que también vendrían a ser parte de los diagnósticos que planteamos es TORCH y sepsis. TORCH pensamos en primer lugar por los siguientes signos. Recordemos que también el bebé nació con bajo peso, es un bebé pequeño para su edad gestacional, con RCU, microcefalia, ictericia, y en hallazgos neurológicos encontramos hipoactividad, y en cuanto a los reflejos, succión, moro y prensión, están disminuidos. También en cuanto a las fuentes bibliográficas que nosotros realizamos, nos decía de que un recién nacido término con bajo peso para su edad gestacional se encuentra en un 3 a 7% de posibilidad de que tenga un síndrome de TORCH. Entonces, en cuanto a los hallazgos ecográficos que se le hizo al paciente, encontramos retardo de crecimiento intrauterino y microcefalia. Estos son los hallazgos ecográficos que se le pudo visualizar o ver al paciente, ¿no? También recalcar que no se le pudo realizar resonancia magnética ni tomografía, ya que estos equipos no estaban funcionando, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas para poder saber cuál es el posible agente etiológico, en primer lugar, como dije, encontramos RCU en el paciente, ictericia y microcefalia. Entonces, esto nos va a llevar a tener una relación de posibles agentes para poder determinar la causa del TORCH. En primer lugar, encontramos al Toxoplasma gondii, donde va a presentar RCU, una de sus manifestaciones es RCU, al igual que rubiola, citomegalovirus y virus varicela zoster. En cuanto a ictericia, también lo presenta el Toxoplasma gondii, el virus
bacteriana, pero esta la vamos a descartar debido a que no presenta el RCU, ¿no? En este gente no está presente esta manifestación. En cuanto a microcefalia, también estaría presente en toxoplasma y citomegalovirus y herpes simple y virus de varicela zoster. Pero por todos los demás manifestaciones que hemos visto, si nos damos cuenta en el gráfico, hay, por ejemplo, rubiola lo tenemos que descartar debido a que solamente presentaría RCU. Aparte, debemos conocer de que en cuanto a rubiola, el paciente no presentó ninguna manifestación clínica para esto, ¿no? No hizo ninguna erupción, no tuvo exantemas ni nada. Al igual que nosotros, no solamente o tienen una cruz o no tienen ninguna. Entonces nos quedamos con los posibles agentes etiológicos que vendrían a ser toxoplasma y citomegalovirus. En cuanto a toxoplasma, recordamos la historia clínica en donde nos decía que si bien la paciente y sus familiares no tenían perros ni gatos, sí habían en la cercanía la presencia de estos. Además, como dije, vuelvo a repetir, RCU, ¿no? El paciente tenía RCU, ictericia, microcefalia y en infectología, como dijo también en los exámenes de laboratorio, tenía un IgM toxoplasma 4.59 positivo. También daba positivo para rubiola, sin embargo, como les dije en una diapo anterior, no presentaba clínica para eso. A ver, hablamos de citomegalovirus debido a estos signos. RCU, ictericia, microcefalia y bueno, podría tratarse de una transmisión vertical o por la leche materna. Ahora, recordar que en sus 2 fondos de ojos que se le hizo al niño, salía normal. Aquí un esquema de lo que podemos encontrar de acuerdo a la infección por citomegalovirus, ¿no? Hablamos de una madre primeriza, una prima infección, en un 40% de los casos podría darse esta infección. Del 10 al 15% de estos recién nacidos van a nacer sintomáticos y del 85 al 90% van a ser asintomáticos. En el caso de nuestro paciente lo pondríamos como sintomático. 10% de estos van a estar sanos y el 90% de estos van a tener secuelas. En el caso de nuestro paciente lo orientaríamos a este grupo, ya que como vimos presenta microcefalia, RCU. En la serología, como dije anteriormente, salió IgM toxopositivo y en la inmunohistoquímica nos salió citomegalovirus negativo, por lo cual descartaríamos que el agente etiológico sea por el citomegalovirus. En cuanto a los exámenes maternos que se nos alcanzó, salía también toxoplasmosis positivo. Entonces estaríamos hablando de una infección TOSH, toxoplasmosis congénita, como bien mencionó mi compañero. También planteamos probable sepsis debido a estos signos. Ahora, recordemos también de que estos no van a ser específicos al 100%, ¿no? En cuanto a los signos tempranos frecuentes, encontramos hipoactividad, succión débil, hipotonía muscular, taquipnea, que estaba en 70 respiraciones por minuto, ictericia a predominio de bilirrubina directa, hipoalimentación, vendrían a ser los más frecuentes, ¿no? Los signos más frecuentes pero inespecíficos. Además, hipoalimentación, plaquetopenia, en 3 tomas, en 3 días diferentes, todos estaban bajo, entonces podría también indicarnos una infección. Leucocitos, si bien sabemos está dentro de lo que vendría a ser normal, pero tiene una tendencia a leucopenia, ¿no? Y bueno, en PCR encontramos de 1.2 miligramos por decilitro. Sin embargo, como hemos visto en la clase teórica, también nos dijeron de que para poder decir que es una probable sepsis, deberíamos tener PCR mayor a 10. Pero, debido a todos los signos y la plaquetopenia, podríamos ya decir que es una sepsis, ¿no? Entonces, es una sepsis neonatal temprana, ya que se encuentra en su 2º día de vida de transmisión horizontal comunitaria. Ahora, nos basamos en este cuadro donde nos dicen, ¿no? Para poder diagnosticar sepsis en este paciente, refería
la frecuencia respiratoria está por encima de los 60, ¿no? Entonces, en nuestro paciente está en 70 respiraciones por minuto. Intolerancia a la alimentación. Bueno, alimentación, recordemos que hace 12 horas no consume leche materna. Leucopenia, tendencia a la leucopenia. Y por último, trombocitopenia, ¿no? En 3 de las tomas, en 3 diferentes días, salió también disminuida. En cuanto al hipotiroidismo, lo descartamos porque, como presentó mi compañero, los exámenes nos mostraron que tanto la T3, T4 y TSH, que es la que nos va a decir si se trata de hipotiroidismo, salieron dentro de los valores normales. En cuanto al síndrome de dificultad respiratoria, los factores de riesgo que presenta nuestro paciente es ser un pequeño paralaje gestacional, presenta hipoglicemia de 25 miligramos por decilitro. Aquí debemos recordar de que se llama hipoglicemia en aquellas personas o neonatos que tienen una glicemia por debajo de 40 miligramos por decilitro, en aquellos recién nacidos términos o pretérminos en las primeras 72 horas. Y también se denomina así hipoglicemia aquellos que tienen su glicemia por debajo de los 45 miligramos decilitro después de las 72 horas. Entonces, y otro de los factores de riesgo puede ser sexo masculino, ¿no? En cuanto a la clínica, nuestro paciente presenta taquipnea, como ya mencioné, y murmullo vesicular pasa bien en ambos monitoraks. Y bueno, como sabemos, como se encuentra en su segundo día de vida, tiene una evolución progresiva dentro de esto, ¿no? Ahora, el último punto es descartar deshidratación hipernatrémica. ¿Cuáles son los signos que nos llevan a esto? En primer lugar, la fontanela anterior deprimida, alimentación y piel y mucosas secas. Sin embargo, en los exámenes de laboratorio presenta un sodio en 3 días diferentes que está dentro de lo normal, ¿no? Entonces, para que hablemos de una deshidratación hipernatrémica, los valores de sodio en esta patología deberían ser mayor de 150 miliequivalentes por litro. Bueno, hasta ahí mi parte, doctor. Bien, ¿alguna pregunta por parte de los participantes? Doctor, una consulta. ¿Quién levantó la mano? Yo, Marco. Marco Antonio Orellana. Sí, doctor. Bueno, hay una clínica frecuente en base a la toxoplasma. Bueno, no recuerdo la fuente, doctor, pero menciona que el RCV presentado generalmente es una tendencia simétrica. Bueno, en el caso que estamos viendo es asimétrico. Mi duda era después vemos la gráfica de peso de Fenton y usted va a ver que sí cumple los criterios. Los 3 parámetros están reducidos. Los 3 parámetros están por debajo del 10º percentil. Si bien la talla está apenitas por debajo, pero está por debajo del 10º percentil. Ya por mínimos entonces. O sea, por mínimo. Los 3 están por debajo del 10º percentil. Ya, doctor. Ya, gracias. Bien, si no hay otra pregunta, continuamos con Gino. Sí, buenos días, compañeros. Para terminar esta exposición, vamos a hablar sobre el diagnóstico definitivo, que ya lo hemos ido planteando. En este nos encontramos con este diagnóstico final, que es un recién nacido atérmito, varón de 40 semanas, con bajo peso al nacer, pequeño para su edad gestacional y con RCI1. El segundo diagnóstico que podemos hablar es la hipoglicemia persistente. El tercer diagnóstico, la colestasis con patrón de hepatitis neonatal. Y el cuarto, una infección TORCH, ¿no? Con IgM positivo, a toxoplasmosis congénita. Vamos a ver el manejo un poco de cada uno de ellos. Primero hablar del la toxoplasmosis congénita, ¿no? Que, bueno, originada por el Toxoplasma gondii, donde nos dice que 1/3 de las madres con infección aguda dará a luz un hijo con toxoplasmosis, ¿no? Mediante una transmisión vertical.
Esta infección va a ser adquirida por primera vez durante el embarazo, dando una infección aguda. Y la mayoría de estos casos va a tener una infección materna subclínica, ¿no? Donde se necesitan unas pruebas serológicas para identificarlo, dándonos secuelas en el niño como daño neurológico permanente, compromiso visual desde los primeros años de vida y una mortalidad que puede alcanzar el 4%. En el manejo, vamos a ver esta lámina que nos dice que recién nacido con toxoplasmosis congénita va a tener un tratamiento de 12 meses mínimo, donde de estos 3 escenarios que se nos presentan, el primero se refería a nuestro caso, un paciente sintomático con IgM o IgA positivos, ¿no? Y el tratamiento específico para esto va a ser que en infección congénita sintomática, como es el caso, se va a utilizar la pirimetamina por 12 meses con una dosis de inicio de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas durante 48 horas posteriores. Hasta los 6 meses esta dosis va a aumentar a 1 miligramo kilogramo por día, mejor dicho va a disminuir, y del mes 6 al mes 12 va a ser 1 miligramo por kilogramo 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, a una dosis máxima de 25 miligramos, recordando que es 12 meses, ¿no? El siguiente fármaco utilizado es la sulfadiacina, en una dosis de 100 miligramos por kilogramo día, repartido en 2 dosis, ¿no? Por 12 meses. Y por último también un ácido fólico de 5 a 10 miligramos, ¿no? En 3 dosis días por semana, ¿no? Este sí se va a dar con una duración de 12 meses más una semana posterior al cese de la dosis de pirimetamina. La literatura también nos habla un poco sobre la infección cuando es congénita sintomática con afectación del líquido cefalorraquídeo, corioretinitis activa o con alteraciones de la visión, y en este caso con ictericia, se le va a añadir corticoides a este esquema de tratamiento que ya le hemos mencionado, a una dosis de corticoides de 1 miligramo kilogramo día repartida en 2 veces al día, donde nos habla específicamente de la prednisona, 1 miligramo kilogramo día, o la metilprednisona, 1.5 miligramos kilogramo al día. Esto se va a dar hasta la normalización de líquido cefalorraquídeo o la reducción de la inflamación de la retina, ¿no? En este caso también hasta el cese de la ictericia. ¿Cómo le vamos a dar seguimiento a esta toxoplasmosis congénita, ¿no? Primero el clínico, donde vamos a evaluar el perímetro cefálico y desarrollo psicomotor, donde se va a ver el ajuste de tratamiento, ¿no? Si en caso vemos una mejoría. El analítico, con toxicidad hematológica y renal, al primer mes se le va a realizar un hemograma, ¿no? Del segundo al 12º mes, o sea, el primer hemograma cada 15 días en el primer mes. Del segundo al 12º mes, el hemograma es cada 2 meses. Y para la función renal y hepática también es cada 2 meses. La prueba serológica va a ser cada 2 meses hasta el finalizar el tratamiento. Y cuando se finalicen estos 12 meses de tratamiento, se va a hacer una repetida al mes y a los 3 meses. El seguimiento oftalmológico va a ser un fondo de ojo al nacimiento y a los 12 meses, en nuestro caso, salió normal. Y cada 6 meses hasta que el niño refiera campos visuales, ¿no? En auditivo se tiene que tomar unas autoemisiones acústicas al nacimiento, y si estas son superadas, se va a ver los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral al año, y en caso las autoemisiones fueran alteradas, estas potenciales evocados se hacen a los 3 meses. En lo neurológico, vamos a ver una punción lumbar más ecografía cerebral al nacimiento. Si esta ecografía es alterada, se hace una resonancia magnética, y si hay alteraciones clínicas neurológicas, se tiene que tomar una nueva imagen, ¿no? Para verificar. El siguiente diagnóstico es la hipoglucemia persistente o recurrente, que es aquella que va a durar más de 7 días y que va a requerir una BIG más altos que las hipoglucemias transitorias tempranas. Generalmente vemos que hasta 12 miligramos kilogramo por minuto. Vamos a ver que en esta hipoglucemia persistente se debe incrementar el flujo de dextrosa según la necesidad, llegando a un flujo máximo de 12 miligramos por kilogramo por minuto. Y a la persistencia de esta hipoglucemia, el paso siguiente es la administración de glucagón, ¿no? En una dosis, normalmente utilizamos 12 picogramos kilogramos por hora como infusión continua. En este gráfico a la derecha vemos que al ser sintomático vamos a seguir esta línea, ¿no? Del bolo el bolo de 2 mililitros kilogramo intravenosa de glucosa al 10%,
Después vamos a ver en perfusión de 5 a 8 miligramos, la glucosa al 10% también. Si no hay una corrección, vamos a ver que la glucosa puede avanzar de 12 a 15% en perfusión. Y si no se corrige, si es persistente como en nuestro caso, ahí utilizamos el glucagón, ¿no? El diagnóstico de colestasis con patrón de hepatitis neonatal lo vamos a definir como la alteración en el flujo biliar que puede llevar a la disfunción hepática, caracterizada principalmente por la elevación de la bilirrubina directa en sangre. La teoría nos dice mayor a 2 miligramos por decilitro o más del 20% de la bilirrubina total sérica. En nuestro caso hemos visto que tuvo 3 controles y donde los valores siempre fueron superiores a 2. En el caso especial, en uno llegó hasta 4.1 el 25 de julio, ¿no? Y se normalizó ya a 1.83 el 27 de agosto. Este va a tener unas múltiples causas, donde acá resaltamos la infección por hepatitis neonatal idiopática, que sería nuestro caso, ¿no? También se puede evaluar por una elevación sérica de colesterol, pero en nuestro medio estos ácidos biliares séricos no se miden, ¿no? Normalmente. El tratamiento va a ser un tratamiento de sostén, ¿no? Del niño, y lo importante acá es la nutrición de calorías, que se tiene que dar 120% de las necesidades para la edad, con una fórmula láctea, con hidrolizado de caseína, enriquecido con triglicéridos de cadena media, con suplementos de dextrinomaltosa y aceite también de triglicéridos de cadena media, 1.2 mililitros kilogramos por día. También se le administra vitaminas liposolubles, como la vitamina A, 5.000 unidades internacionales, D3, acá hay una corrección, de 1.000 a 2.000 unidades internacionales, la E, 50 miligramos por día, vía oral, la K, 5 miligramos vía oral por 3 veces a la semana, y calcio, 50 miligramos por kilogramo día oral. Esto, como primera medida, aparte del tratamiento específico de cada etiología, en este caso, como ya vimos, el tratamiento de toxoplasmosis congénita. El pronóstico de nuestro paciente, en este caso la literatura nos dice que va a tener un excelente pronóstico, con evolución a la normalidad del tratamiento, porque se trata de una hepatitis infecciosa congénita, ¿no? Y vimos que los valores bajaron, ¿no? Para el 27 de agosto. Esta es la bibliografía que hemos consultado. Muchas gracias. Milushka Dayan Álvarez Espinosa. ¿Qué tipo de hipoglicemia presentó el neonato en la emergencia? Milushka Álvarez. María Pía Ángeles Ramos. ¿Qué tipo de hipoglicemia tuvo en la emergencia? Guachín Quirós, Citrali. ¿Qué tipo de hipoglicemia presentó el bebé en la emergencia? María Jiménez Huitrón. Walter Raúl Gómez Velázquez. ¿Cuáles fueron los criterios para que usted pensara en TORC según su diagnóstico, según su análisis? En este caso. Walter Raúl Gómez Velázquez Gamarra. Eric Méndez Alcántara. ¿Cuáles fueron los criterios que utilizó usted para pensar en una toxoplasmosis como según reporta usted en su análisis? Eric Méndez Alcántara. Sí, doctor, buen día. En su análisis usted coloca TORS. ¿Cuáles fueron sus criterios que utilizó usted inicialmente
para poder hacer su plan de trabajo y pedir los exámenes para confirmar el diagnóstico. El principal criterio era el perímetro cefálico, que era menor por edad. También la microcefalia. Además del compromiso neurológico, ¿no?, que se ve por la succión, moroprensión disminuidos y policemia, que podía ser, era transitoria, como dijo un compañero, pero podía ser debido a la succión de vía y hipoalimentación que había tenido el bebé. Y bueno, de ahí, principalmente por la microcefalia, había que plantearnos el diagnóstico diferencial, y dentro de ese diagnóstico diferencial ingresaba la infección por toxoplasma específicamente, y también por hipoglicemia. De ahí me guié para ir a toxoplasmas. Jerry Aníbal Minaya Soto, usted pone su diagnóstico hiperbilirubinemia, hipoglicemia y síndrome de distrés respiratorio. La hiperbilirubinemia que presentó el paciente, ¿de qué tipo fue? Jerry Minaya Soto. Sí, doctor. Sí, dígame, ¿qué tipo de hiperbilirubinemia presentó el bebé en este caso? Tipo indirecta, doctor, se me refirió. A ver, los del grupo, por favor, podrían contestar a su compañero el tipo de hiperbilirubinemia que presentó. Hay criterios para pensar, ¿no? En que tuvo ¿qué tipo de hiperbilirubinemia, grupo? Tuvo predominio directo, doctor. A predominio directo, porque estaba elevada la bilirrubina directa y aparte había coluria. Si se dan cuenta en los exámenes había coluria. Por parte de los participantes, ¿alguna pregunta para sus compañeros? Sí, Joseph. Sí, Joseph. Alburquerque. Te escuchamos. Sí, doctor, buenos días. Bueno, quería más que nada mencionar un detalle que me pareció interesante, ¿no? Que fue que la madre presentaba solamente 3 controles prenatales, 3 de 6, lo cual nos podría más o menos hacer sospechar en que probablemente no se haya hecho un tamiz adecuado para infecciones de tipo TORCH. Además de esto, pues, el trastorno el trastorno de conciencia que presentaba el neonato en este caso nos podría más o menos orientar a patologías como por ejemplo sepsis neonatal, hipotiroidismo, encefalopatía hiperbilirubinémica, o que podría ser explicada por la misma hipoglicemia incluso. Y además también se podría plantear como que trastornos de innatos, ¿no?, de errores del metabolismo congénito. Y bueno, me pareció interesante esto para llegar al diagnóstico final, ¿no?, la parte más que nada de controles prenatales y bueno, y el examen físico también con la microcefalia, que si bien no es tan característica en toxoplasmosis porque es más frecuente en citomegalovirus, de todas maneras se debería pensar en una infección, bueno, se podría pensar en una infección tipo TORCH. Otro virus que también nos podría causar eso sería el virus de Zika. Y bueno, esto sumado al RSIU que tiene el paciente, también si bien son manifestaciones inespecíficas, es una manifestación específica del RSIU, también es frecuente en las infecciones tipo TORCH. Y bueno, eso, doctor. Así es cierto. Cuando se acuñó el término TORCH, no había el otro, sino toxoplasmosis, era TO.
se acuñó a principios de los 70, incluía un grupo de niños que eran pequeños para edad gestacional, o sea, tenían peso por debajo del 10º percentil. Luego se amplió a RCU. Hepatoesplenomegalia, trastornos a nivel del sistema nervioso central con calcificaciones, corioretinitis y una que otra alteración que pudiera diferenciar entre toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes con presencia de vesícula. Se acuñó este término, pero ahora se ha ampliado, la OA se ha abierto, o sea, como lo han descrito sus compañeros, y ustedes van a tener su clase de infecciones intrauterinas crónicas donde van a apreciar con mayor detalle este caso. El presente caso tiene dos etapas. Una primera etapa de emergencia que obliga a que el bebé sea llevado a la emergencia. Es la hipoactividad, la pobre lactancia materna que tiene y que se confirma que es un cuadro de hipoglicemia por los factores mencionados de ser bajo peso al nacer, pequeño plagal gestacional, RCU. Pero una vez solucionado el problema, se planteó la posibilidad de que haya un compromiso a nivel hepático y también por los antecedentes del síndrome dismórfico, se le llegó a hacer el cariotipo también que todavía no ha llegado, pero se pensó en posibilidad de un síndrome dismórfico mucho más amplio, con el trastorno metabólico que salieron del laboratorio de ROE negativo. Lo segundo que se tenía que ver era el descarte de TORCH. Infectología evaluó con los IgM y pidió que se ampliaran los estudios. Se le hizo una biopsia hepática, que con eso también se descartó algunas patologías del TORCH, quedando con los IgM tanto de la madre como del bebé, con IgM positivo. Son dos cuadros que se ha presentado en el neonato. Uno es la infección intrauterina crónica y el cuadro de hipoglicemia que lo llevó a la emergencia, que se trató todavía en una semana y quedó hospitalizado el bebé porque necesitaba estudios para poder llegar al diagnóstico. Si no me equivoco, el bebé salió de alta el 2 de septiembre, ya con el diagnóstico de toxoplasmosis dado por infectología del Hospital del Niño. Bien. Marco Antonio Orellana. Sí, lo escuchamos. Sí, doctor, disculpe, dos consultas. Uno sobre la toma de la serología de TSH y TR3, TR4. ¿A qué edad fue tomada? Perdón, no lo escuché bien. Sí. La serología de TSH, T3 y T4, ¿a qué edad fue tomada? Ya, se tomó a partir del tercer día. No tengo la fecha exacta, pero fue después del tercer día. Sí, sobre todo para ver el TSH. Sí, porque justamente tengo un detalle, doctor, de que, bueno, algunas bibliografías recomiendan de que no están, bueno, hay muchos falsos positivos. Entonces, en ese caso se aconseja determinar el diagnóstico en base un poquito a la clínica. Y bueno, realmente tiene ciertas clínicas para que sea hipotiroidismo congénito. Entonces, un poco de discrepancia tenía. Porque, claro, puede presentar falsos positivos. Claro, el bebé, según la norma, se le ha hecho tamizaje. El tamizaje, llaman a los padres, a la madre se le ha hecho una llamada telefónica, una teleconsulta. Lo está realizando la doctora Rosana Pantoja y yo conversé con ella antes de ayer sobre el caso y ya había tenido interconsulta con neurología, una teleconsulta con neurología y también con medicina física y rehabilitación para hacer el tratamiento de la hipotonía. Han sugerido resonancia magnética. Ahora, con respecto al hipotiroidismo, según el tamizaje, no se le ha llamado a la mamá, por lo tanto, es negativo. El tamizaje neonatal que se hace en el hospital, a un niño que se va de alta, al momento del alta le toman las gotas de talón y por las 4 enfermedades más frecuentes, no ha salido positivo porque no ha sido llamada ni ha pedido el San Bartolomé pedirle una nueva muestra al bebé. Entonces, por ahí desde el punto laboratorio. Ahora, hablando de clínica, ¿cómo
es la clínica de un bebé con hipotiroidismo? Fontanela amplia, Sí, anterior posterior amplia, que no la tiene. anterior. Hipotonía, que lo tiene, leve hipotonía. Piel Tarde seca, también. miembros inferiores secos, piel reseca. Hernia umbilical, que no tiene. ¿Sí? Ictericia a predominio indirecto. Y este tiene a predominio directo. En un principio mostraron que tenía indirecto. No tenía. Si ustedes se dan cuenta, los niveles de... El primero se le tomó un té... ¿Podrían mostrar, por favor, los valores de bilirrubina? En el servicio también se pensó que era indirecto y por eso le pusieron fototerapia y estuvo 48 horas en fototerapia nada más. Pero cuando se dieron cuenta de que era el predominio directo, no requería la bilirrubina. A ver, creo que esto ya es de laboratorio, el día 9, 12, y tenía 1.25, que es el 10%. ¿Cuál es lo normal? Lo normal de una bilirrubina directa. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 es lo normal, la bilirrubina directa. De las bilirrubinas a predominio directo. O sea, ya había una tendencia. Siempre estuvo por encima de 1, y esto no es normal de una bilirrubina directa. Si bien no cumple el criterio, estas dos primeras, de ser más del 15-20% de la bilirrubina total, pero está comparativamente más por encima del rango normal, que luego es confirmado por las siguientes tomas de bilirrubina total. O sea, ya desde el inicio ya tenía más de 1, que no es normal, Sí, doctor. Bueno, aparte también consideraba la hipoactividad que tenía, que lo consideraba como si fuera letargo. Y bueno, Claro. también la piel seca, la microcefalia también, que bueno, ocasionalmente puede dar. Y la criptorquidia también, que son casos un poco raros. Y la falta de succión. Esa clínica es la que me orientaba. Pero bueno, Claro. No, está bien lo que usted plantea para hacernos hacer un caso de discusión como es el conversatorio que van a tener ustedes con los siguientes casos mensuales, es plantear los diagnósticos de acuerdo a lo que se le encuentra. Ustedes han visto de que se les ha dado, se les ha proporcionado hasta que el niño ingresa a la UCI neonatal. Y todos, un casi 80% de ustedes, han tratado la hipoglicemia, algunos adecuadamente, algunos se quedaron en la mitad, otros inadecuadamente, pusieron destroza al 5%, 2cc, cuando en realidad es al 10, donde la mayoría que puso esto, 2cc por kilo en STAT, y luego un VIG de 6 a 8 con tratamiento endovenoso, con una concentración alta, que de un VIG de 6 a 8. Entonces, ese es el tratamiento inicial que la mayoría de ustedes lo ha dado y pocos han dado con el diagnóstico. Acá la idea no es que ustedes lleguen al diagnóstico, sino el manejo. El manejo inicial que tuvo este niño fue el adecuado, el tratar la hipoglicemia, que fue persistente según el grupo que ha presentado el caso, porque llegó al 8º día recién se ha conservado en rangos normales. Según las últimas definiciones de hipoglicemia en neonatos, se considera menos de 45 glicemia, menos de una glicemia sérica hasta las 48 horas. Pasadas las 48 horas, según los últimos definiciones operativas, tiene que ser el valor de 60. Y este bebé, después de las primeras dosis o bolo de destroza que se colocó, fluctuó entre 50 y 55 su glicemia, para luego a partir del 8º día ya se mantuvo por encima de 60, porque habían usado una dosis de hidrocortisona, Ahora, ¿el manejo inicial fue el adecuado? Sí, fue el adecuado. Después de que el bebé fue tratado incluso hasta como una sepsis probable, porque lo cubrieron con antibióticos, se pasó a la segunda tarea, que era hallar el diagnóstico, la causa básica.
Y la causa básica, como algunos han planteado ustedes, fue un TORCH. Es un bebé pequeño, con RCIU, con microcefalia. Lo que había que hacer era todo un plan de trabajo para poder llegar al diagnóstico de alguna de estos componentes que forman el TORCH. Y se llegó a 2 diagnósticos por IgM, pero con la madre ya se quedó con toxoplasmosis como el diagnóstico definitivo. Sí, Jenny, por favor, ¿podrías darnos tu comentario? Sí, buenos días chicos, buenos días señores alumnos, soy la doctora López. Sí, mi comentario era, también tengo mis dudas acerca de la toxoplasmosis, ¿no? Porque es un paciente que si bien nace con retardo de crecimiento intrauterino, tiene bajo peso, microcefalia, es un paciente que mejora con tratamiento antibiótico. Todo se fue normalizando, o sea, había trombocitopenia, las plaquetas se normalizaron, la bilirrubina queda a predominio directo, luego ya fue normalizándose, y este paciente se fue sin tratamiento, ¿no? No recibió nunca tratamiento para toxoplasmosis. Así es, se fue sin tratamiento. ¿No? Entonces la pregunta para los alumnos, que de repente para que lo revisen después, es ver en qué momento del embarazo se infectó este paciente, porque tiene IgM positivo, ¿no? La IgM positivo significa que ha sido una infección reciente. Pero este bebé ya nace con microcefalia. Entonces, ¿en qué momento del embarazo se infectó? Ahora, la IgM también puede tener falsos positivos, como lo dijo el alumno que me antecedió, puede haber falsos positivos, ¿no? Entonces, es difícil a veces hacer diagnóstico de toxos en un bebé, incluso los anticuerpos pueden salir negativos y el bebé tiene la infección, ¿no? Entonces, lo que yo no me explico, o digo, ¿por qué este bebé, si fuera todo la toxoplasmosis, mejoró con tratamiento antibiótico? Entonces, eso me indica que sí hubo una infección de repente por gérmenes comunes, una sepsis neonatal de fondo, además del TORCH, pero ¿cuál de ellos fue? No sé. También tengo mis dudas respecto a la toxoplasmosis, Richard. No sé qué opinión tienes al respecto. Sí, lo que tú dices es cierto. Neurología e infectología lo han visto y están pidiendo para confirmar si hay daño neurológico y si hay calcificaciones con una resonancia, que parece que ya está funcionando y le van a hacer, parece, según me comentó la doctora Rosana Pantoja. Ahora, no nos olvidemos también que el bebé recibió transfusión de plaquetas, y las transfusiones de plaquetas en los bebés también puede transmitir alguna patología infecciosa. Se reporta en la literatura que niños que puedan tener TORCH positivo, alguna patología, como citomegalovirus, ¿no? Y se pueda dar también positivo. Es cierto, pues no le han iniciado tratamiento porque yo también considero de que tiene todavía ellos sus dudas. El infectólogo para iniciar el tratamiento no tiene criterios según el infectólogo, que según la doctora Margot, que es nuestra residente en neonatología que ha estado siguiendo este caso, los criterios absolutos para toxoplasmosis no están dados solamente por IgM, sino por un conjunto de criterios mayores y menores. Corioretinitis, calcificaciones, que está faltando, hepatoesplenomegalia que no se ha dado. Pero en la biopsia lo que se descartaron fue algunos virus. No sé si puedes colocar el resultado de la biopsia, por favor, de hepática. Dice acá, citomegalovirus negativo, Epstein-Barr virus negativo, herpes simple virus negativo como causa de hepatitis. Ahora, esta hepatitis ha sido causado por algún virus, alguna bacteria, algún germen que está produciendo esta colestasis. Entonces, hay reportes también de hepatitis por toxoplasmosis, pero
no reportan dentro de la descripción microscópica la presencia, ¿no?, de células del parásito. Bueno, yo creo que será motivo para seguir averiguando sobre la evolución de este paciente, ¿no? Por supuesto. Claro. Claro, especialmente para el grupo, para los alumnos que a los que hemos presentado este caso, de repente cuando tengamos noticias sobre este bebé, algún nuevo diagnóstico agregado se les hará conocer. André Ore, Luz Quispe, Luz Ángela Quispe, Roger, Jenny, ¿quieres agregar algo más? Porque tienes levantada la mano. No, gracias. Tienes levantada la mano. No. No, estoy pasando lista. Luz Quispe Llanos, Roger Pacuari, André Ore Arce, Luz Álvarez, María Pía Ángeles. ¿Por qué no contestó cuando le hicimos la pregunta al inicio? Alejandra Guachín. Carlos Lurita. Bien. Bueno, vamos a calificar sus análisis. Milushka, María Pía, por favor envíen bien su análisis, que no se ha podido bajar, reenvíenlo por favor. Milushka Álvarez, María Pía Ángeles. María Jiménez, ¿está presente? Lurita. También envíen parece que no se puede, se han olvidado de cargar su archivo, que no me ha llegado, ¿ah? Bien, somos 80 menos 2 son 78. Belén, por favor, ¿me confirma la asistencia en este momento? Doctor, yo había llamado a la asistencia cuando terminé de exponer y había un poquito más de faltos. Creo que yo tengo unos 8 inasistentes que parece que se han conectado luego. No sé si vuelvo ahorita a llamar la lista o le paso llama la lista, por favor. Llama la lista en este momento, please. Doctor. Luz Quispe. Igual, usted va a reenviar su informe que no ha llegado con su mensaje. Roger Pacuari. Roger Pacuari. También, igual, no me ha llegado su informe. Fabricio Ore.
Fabricio Ore. Copien bien, es Munoz, no Muñoz, por si acaso el mail. Algunos ponen ñ y no me llega. Fabricio Ore. Doctor, disculpe, Sí. estoy pasando la lista con 76 presentes en este momento. ¿Ya? Acá sale 78, pero con usted y la doctora. Entonces Sí. estoy pasando ahorita la asistencia con 76 alumnos, así que con esos Ya. 76 le voy a enviar. Ya, ok. Muy bien. Sin más indicaciones, más bien se agradece su asistencia y estaríamos ya viéndonos hasta la próxima en alguna otra actividad que tengamos. Ya nos despedimos, será hasta la próxima. Que tengan buenos días